Saludos con todos nuestros amigos. Esto es Tiempo de Luz. Bienvenidos. En este espacio de Tiempo de Luz vamos a hablar hoy sobre un pequeño tema, llamado la fe que evidencia su obra. Amén. Entonces, yo les invito, amigos, que todos podamos tener en este tiempo nuestra Biblia para poder nosotros leer y atender a la revelación que el Señor nos tiene en este espacio. Damos gracias a Dios por todos los tiempos que ustedes nos pueden sintonizar. Sabemos que esto sube a YouTube y nos pueden ver. Si ustedes pueden ir al canal del Ministerio Proyecto Vida y ver Tiempo de Luz. Damos muchas gracias a Dios para que muchas personas y muchos hermanos puedan llegar a conocer todo lo que el Señor nos está dando para poder juntos avanzar en lo que Dios quiere. Amén. Y quiero que me acompañen al libro de Lucas, capítulo 17, y vamos a leer un extracto de este libro en el cual el Señor Jesús se hace presente para poder evidenciar la obra de Él, su obra de amor, ¿sí? En Lucas 17, del 12 en adelante, vamos a leer desde el 11, ¿sí? Dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar a una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Y quiero parar un momento ahí, porque para los que nos están viendo, para los que conocen la palabra y conocen la ley, Jesús le estaba dando una orden a estos leprosos de que se muestren al sacerdote, porque había una ley en el Antiguo Testamento que cada vez que una persona pase por tiempo de la enfermedad de la lepra, el leproso tenía que acercarse al sacerdote y el sacerdote lo examinaba y tenía que esperar el tiempo que sanase por sí solo, y tenía que examinarlo, y ellos tenían que declarar que estaban limpios. Entonces lo que Jesús estaba haciendo es que ellos vayan a cumplir ese ritual, digamos, que era lo que la ley judía o la ley de Israel había tenido hace mucho, mucho tiempo atrás. Los leprosos conocían esto porque eran de Israel, y ellos accionaron en un momento. Ahora, ¿a qué queremos llegar con esto, hermano? Mucho tiempo a veces nosotros pasamos esperando un milagro de parte de Dios o una respuesta de parte de Dios, y a veces nosotros creemos que esto se va a realizar como nosotros pensamos, ¿no? En el tiempo cuando Jesús caminaba, Él siempre dice que tocaba y sanaba, o se acercaba a alguien y le decía por la palabra que sane. Él sanó de diferentes maneras. Pero aquí vemos que la fe de ellos obró de una manera por obediencia, ¿sí? Por obediencia. Ellos no dijeron: ay, no, Jesús no nos vino a tocar, sino que ellos estaban cumpliendo con el mandamiento que había sido puesto en la ley. Ellos fueron. Sigamos adelante. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Hay que notar algo. Ellos no, la sanidad no vino cuando llegaron a donde los sacerdotes. La sanidad se produjo mientras ellos iban caminando, y se accionó el milagro. Se accionó la respuesta a la necesidad que estos hombres querían de parte de Dios. Y a mí el Señor me hace entender, y quiero que pueda llegar a todos los que están viendo, que el Señor, a veces nosotros pasamos por tribulaciones, por tiempos de necesidad, por tiempos X de tribulación, y pensamos que todo va a ser de la noche a la mañana a resolverse.
cuando nos acercamos a Dios, que Dios nos ayude, que nos atienda, que nos conteste. Pero tenemos que esperar algo, la orden de Dios, que nos diga qué hacer. ¿Cómo escucho la orden de Dios? ¿Cómo escucho la voz de Dios? Y es algo práctico. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, conocemos la voluntad de Dios, lo que Él dijo. Pero cuando tenemos comunión con Él y nos metemos a sola, vamos a sentir y vamos a percibir en nuestro espíritu qué es lo que quiere que hagamos. Y a veces el Señor nos va a guiar a hacer una obra. Es cuando se acciona nuestra fe. Los leprosos accionaron su fe corriendo, yendo al sacerdote, porque Jesús le dio una orden de esa manera. Hubieron otros leprosos que fueron sanados porque Él los tocó, pero no siempre va a ser de la misma manera. Entonces este accionar hizo que el milagro se dé mientras ellos iban ejecutando su ida al milagro que esperaban, o a la respuesta que ellos esperaban, lo podemos decir. En nuestras vidas, nosotros debemos ir al paso que Dios va, a la orden que Dios da. Mientras nosotros obedecemos su palabra, mientras nosotros nos metemos en comunión con Él y caminamos con Él y conocemos su voluntad, vamos a experimentar eso que experimentó el leproso. Tal vez en ese rato Jesús nos acercó y dijo, sé sano. Él le dijo, anda, muéstrate. Y Él hizo la obra, Él fue con nosotros. Entonces, en nuestro caso, lo que tenemos que hacer es seguir conforme a la palabra de Dios, conforme a sus mandatos, conforme a sus diseños. Y mientras vamos caminando, vamos corriendo en la voluntad de Él y en su palabra, entonces se va a manifestar esa sanidad, esa respuesta de pronto a la paz que necesitamos, ese clamor que estamos haciendo por nuestra familia, ese clamor que estamos haciendo para ser libres de una opresión, ese clamor que estamos haciendo para que el Señor nos sane de algo, sea del alma, sea del cuerpo. Pero las cosas no suceden de la noche a la mañana. Jesús en un momento manifestó milagros de la noche a la mañana, pero en un momento yo escuché palabras sabias de parte de hijos de Dios que los procesos donde Dios nos permite estar a veces para formarnos y que en el accionar, mientras nosotros vamos caminando, mientras nosotros vamos obedeciendo lo que Dios nos dice a través de su palabra, a través de la comunión con el Espíritu Santo, vamos a ir experimentando sanidad, vamos a ir experimentando los milagros que Dios dice en su palabra y que el deseo de su corazón es bueno para con todos los hombres. Como hijos de Dios, como cristianos, como creyentes, como personas que quieren hacer el bien y quieren salir del pecado, quieren salir de la opresión, quieren salir a libertad, tenemos que tener en cuenta que debemos escuchar lo que Jesús nos está diciendo a través de su palabra y a través de su comunión cuando nos acercamos en oración. Los leprosos en ese tiempo decían, Jesús, Maestro, ten misericordia con nosotros. La misericordia es dar esa cordialidad en una traducción, en un original. Dice, ¿qué significa esta palabra? Es dar cordialidad al miserable. Y a veces nosotros nos sentimos miserables por muchas cosas. Nos sentimos miserables porque nosotros no podemos salir de un pecado. Nos sentimos miserables porque nosotros de pronto no podemos ser los buenos esposos o los buenos cónyuges o los buenos padres. Y es el momento de clamar al Señor y decir, ten misericordia, Padre, y saca toda lepra de mi vida, toda lepra espiritual. Y hay algo interesante que sucede más adelante. Respondió Jesús y dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y él le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Lo interesante aquí es que los samaritanos eran personas que no estaban alineadas a la cultura judía porque estaban divididos. Samaria es parte de Israel, pero no parte de los judíos en ese tiempo.
Y entonces los samaritanos tenían esa distancia y por eso se les llamaba extranjeros. Pero aquel que no estaba sometido a la cultura que alguna vez Dios puso, regresó y dio gracias. Y el ser agradecido nos abre una puerta. Y dice que eso evidencia, esa persona que regresó, ese leproso que regresó, evidenció una obra, una acción de dar gracias. Y Jesús le dice, tu fe te ha salvado. Hay momentos donde nuestra fe tiene que accionarse, obedecer, aunque sea ilógico lo que Dios nos esté mandando a hacer o lo que Él está armando en nuestra vida. A veces hay cosas, uno dice, las puertas se han cerrado, no sé qué pasa, pero es necesario que si tú eres hijo de Dios y estás viviendo en santidad y estás procurando obedecerle a Dios, que permanezca. Y si de pronto has estado desviado, has estado fuera, has estado lejos de Dios y como se dice por ahí, apartado, es tiempo que uno se alinee para no estar en la lepra espiritual, porque la lepra espiritual te separa. En ese tiempo los leprosos los separaban de la ciudad, de la gente para no contaminar, pero la lepra espiritual podemos decir que es peor porque te separa de Dios, te separa de la cultura de Dios, del reino de Dios. Pero es tiempo de decirle, Señor, sánanos. Y que cuando nosotros clamamos a Él por la fe, vamos a evidenciar una obra de parte de Él, donde se va a evidenciar esa sanidad, esa liberación y esa restauración para nosotros darle gracias a Él. Y cuando le damos gracias, glorificamos a Dios. Es tiempo de que nosotros podamos volver al origen, porque fuimos creados para adorarle, para postrarnos a sus pies, como dice aquí, y darle gracias porque nos da el regalo de la vida y seguir en su voluntad, que es la perfecta, es la que nos da vida y esa es la fe que nos salva. Amigos, sean bendecidos y que esta palabra sea una semilla que pronto se convierta en un árbol frondoso y de mucho fruto. Esto es tiempo de luz. Bendiciones.